San Andrés del Quirinal. Se encuentra en la colina del Quirinal, en Roma. Fue construida entre 1658 y 1670. Su uso actual es de la sede del noviciado de la Compañía de Jesús, frente al Palacio Quirinal, donde se lo recibía el Papa. A partir del proyecto de Gian Lorenzo Bernini y Giovanni de Rossi, por encargo del cardenal Camillo Pampili, familiar de Inocencio X. Existía una iglesia previa del siglo XVI. Está considerada una de las obras maestras de la arquitectura de Bernini. Su hijo recordaba cómo, años después, Bernini solía sentarse en el interior a observar el juego de luces, los estucos teñidos y el mobiliario policromado. La planta tiene forma elíptica. Su colocación transversal con el altar y la entrada opuestos en el eje menor permite llegar rápidamente al centro, a la plenitud del edificio. A la planta en forma de elipse se le añade pieza de pórtico curvo a la entrada, consiguiendo una referencia de frontalidad. El pórtico columnado está decorado por la corona de su patrón, Camillo Pampili. El Papa Inocencio XI no quería que nuevas construcciones taparan la vista del Palacio del Quirinal, por lo que la obra tuvo que esperar una vez más a ser realizada. Tras la muerte del Papa, el arquitecto Francesco Borromini fue designado por el nuevo Papa para el proyecto. Sin embargo, este había tenido un desencuentro con el cardenal Camillo Francesco Maria Pampili, a causa de la obra de San Agnés y Nagone, por lo que finalmente Bernini recibió el encargo de manos del cardenal Pampili, contando con la aprobación del Papa Alejandro VII en 1658. Bernini fue el arquitecto principal del proyecto, aunque dejó parte de su realización en manos de un grupo de arquitectos y artistas entre los que se encontraban Mattia de Rossi y Antonio Raggi. Uno de los requisitos del Papa era que la fachada de la iglesia quedara oculta tras un gran muro. El grupo de arquitectos dejó la finalización de la fachada para el último momento, y gracias a ello, tras la muerte del Papa, pudieron construirla sin necesidad de añadir el muro que la hubiera tapado. La construcción de la iglesia terminó en 1661, aunque la decoración interior no se completó hasta 1670. La iglesia fue consagrada el 2 de febrero de 1678 por el cardenal Marcantonio Colonna. Los alrededores también han sufrido cambios a lo largo de su historia, incluyendo el paso de la Vía Piacenza por los jardines de la iglesia. Y aunque estos fueron reconstruidos más tarde, el paso directo a San Vital quedó destruido para siempre. A mediados del siglo XX, los jesuitas retomaron el control de la iglesia. Desde el año 2007 sirve de sede principal del cardenal de origen brasileño Odilo Schroeder. 5 de las 8 iglesias vecinas han sido demolidas a lo largo de los años, pero la fama de Bernini ha salvado a San Andrés de Quirinal de su ruina. Esta iglesia forma, junto a San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini, cada uno de sus propios estilos, uno de los conjuntos arquitectónicos barrocos más impresionantes del mundo. Para Bernini, esta obra fue uno de sus mejores, según recordó su hijo años después, y solía pasarse horas sentado en el interior apreciando su gran logro artístico. La iglesia presenta su fachada a la Vía del Quirinal, anteriormente denominada Vía Pía. El edificio se retira de la línea de la calle, dejando a ambos lados de la iglesia un espacio cerrado por unos muros curvos. En los extremos de estos muros hay dos entradas. Una de ellas, la de la izquierda, da a los jardines del noviciado. La fachada está coronada por un gran frontón apoyado sobre grandes pilastras corintias. La entrada se sitúa bajo un porche semicircular y está enmarcada por 2 columnas jónicas. El visitante tiene que ascender unos cuantos escalones para entrar debido a la posición elevada de la iglesia.
En el centro de la fachada se encuentra el escudo heráldico de la familia Pampili, ya que el cardenal Camilo Pampili aportó fondos para la construcción de la iglesia. En este se pueden ver las llaves características del Vaticano, una paloma y flores de lis acompañadas de guirnaldas, una concha y una corona. Tras este conjunto puede verse un arco bajo el cual hay una ventana que deja pasar la luz al interior de la iglesia. Un detalle peculiar del exterior de la iglesia son las grandes volutas que unen la cúpula con la base del edificio y que están rematadas por tejas. La entrada de la iglesia está situada en el eje corto de la planta y encarando al altar mayor. El espacio interior se compone de una gran zona central delimitada por la pared con pilastras corintias y el entablamento, y una serie de capillas situadas alrededor de esta. Sobre el centro se encuentra la cúpula dorada. Dos parejas de grandes columnas corintias enmarcan el espacio del altar mayor, que está algo retirado respecto al espacio para la congregación. A diferencia de las capillas, que están poco iluminadas, el altar mayor cuenta con una fuente de luz natural que hace que éste se convierta en el principal foco de atención en el interior de la iglesia. De esta manera se consigue el efecto teatral que los feligreses pueden apreciar, en el que se muestra la historia de San Andrés, la cual termina en el espacio de la cúpula. Encima del altar mayor también se encuentra una pintura de 1668, hecha por el pintor francés Guillaume Courtois, titulada El martirio de San Andrés. En ella se muestra la crucifixión del santo. San Andrés aparece una vez más representado en la decoración de la iglesia. En la base de la cúpula sobresale una escultura de mármol blanco, obra de Antonio Raggi, que representa al santo en su ascensión al cielo, representada en la iglesia por la cúpula dorada. En el centro de esta se puede ver como un conjunto de querubines rodean la figura del Espíritu Santo sobre un fondo dorado. La historia de San Andrés es contada aquí a través no solo de la arquitectura, sino también a través de la pintura y la escultura, para crear un conjunto en armonía que muestra la espiritualidad de la historia del santo. Esta combinación de diferentes ramas artísticas que Bernini también utilizó con el éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Victoria ha llegado a llamarse la unidad de las artes visuales. En determinados edificios y en especial en los interiores se empleará el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo tan querida por la teatralidad barroca.